En este vídeo aprenderás la técnica peyote impar de forma fácil y rápida para hacer tus propios proyectos. Espero que te guste. Necesitaremos delicas de Miyuki del número 11, una cuenta o avalorio de plástico para hacer de tope. Es mejor que sea de plástico para que no corte el hilo porque tenemos que pasarlo varias veces. Hilo para Miyuki, aguja para Miyuki, tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Enhebramos 1 metro de hilo y enfilamos una cuenta que nos hará de tope, dejando unos 10 o 12 centímetros en el lado más corto para rematar después la muestra. Pasamos la aguja por el sentido contrario 2 veces más para fijar la cuenta. Ponemos un número impar de delicas. Yo he puesto 15. En la segunda vuelta ponemos una delica, saltamos la siguiente, esta es la primera de la vuelta anterior. Y pasamos la aguja por la que viene a continuación, por la segunda. Tiramos y nos tiene que quedar así. El comienzo de esta vuelta y hasta casi llegar al final lo tenemos que hacer igual que con la técnica peyote par. Os dejo un vídeo en la descripción de esta técnica para que veáis cómo se hace. Tenemos que poner una delica, hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Saltamos la que viene a continuación y pasamos la aguja por la siguiente. Ponemos otra y hacemos lo mismo. Saltamos la que viene a continuación y pasamos por la siguiente. Igual, ponemos otra, saltamos la siguiente y pasamos por la que viene a continuación. Ponemos otra, saltamos la siguiente y pasamos la aguja por la que viene a continuación. Siempre tenemos que hacer lo mismo. Otra delica, saltamos la siguiente y pasamos por la que tenemos a continuación. Ponemos otra, saltamos la que tenemos a continuación y pasamos la aguja por la siguiente. Así nos ha quedado. La diferencia entre peyote par y peyote impar es que cuando es par, al finalizar esta vuelta, después de salir el hilo por esta, aquí tendríamos 2 delicas en vez de una. Pondríamos una delica, saltaríamos esta y saldríamos por la última. Añadimos una delica y ahora tenemos que pasar la aguja por estas 3 que tenemos aquí en diagonal. Esta que tenemos arriba, la del medio y la que tenemos abajo a la derecha. De arriba hacia abajo.
tiramos del hilo y se nos tiene que quedar así. Ahora pasamos la aguja, solamente la aguja, hacia la que tenemos a la izquierda, hacia arriba. Tenemos que sacar la aguja por esta delica, porque si la sacamos por esta, no podríamos añadir la delica que viene a continuación. Y ahora pasamos la aguja por estas dos que tenemos en diagonal hacia arriba. Tiramos del hilo y así se nos ha quedado. Después de haber salido por esta delica, pasamos la aguja solamente con el hilo por la que tenemos justo a su derecha, hacia abajo. Y ahora vamos poniendo los huecos que tenemos, vamos añadiendo todas las delicas que nos vayan faltando. Ponemos una delica, pasamos por la siguiente que sobresale. Seguimos poniendo delicas en los huecos que nos quedan aquí, entre las que sobresalen, hasta finalizar la vuelta. Saldremos por esta última delica. Ya hemos terminado esta vuelta y ahora comenzamos la siguiente añadiendo otra delica. Ponemos la delica, pasamos la aguja por la que sobresale. Y ahora hacemos lo mismo que antes. Vamos a ir rellenando los huecos que tenemos entre estas que sobresalen de aquí. Vamos tirando del hilo para que se nos queden bien asentadas. Seguimos poniendo hacia arriba. Y aquí vamos a repetir otra vez cómo se hace el final de esta vuelta.
Ya hemos puesto todas las delicas que teníamos en los huecos. Ahora tiene que salir el hilo por aquí y nos tiene que quedar esta última sola. Añadimos una delica y pasamos la aguja. Antes la hemos pasado por estas 3 en diagonal y ahora solamente la tendremos que pasar por estas 2. A partir de ahora, todas las vueltas del final de este lado izquierdo las haremos solamente pasando 2 delicas en diagonal. Solamente pasaríamos 3 en la primera vuelta, bueno, la segunda vuelta que hemos hecho, como antes. Pasamos las 2 hacia abajo en diagonal. Y ahora tenemos que pasar de abajo hacia arriba, por esta que tenemos aquí, y volvemos a salir por esta que tenemos justo encima. Si nos es más fácil, pasamos primero una y ahora justo por encima la que tenemos en el medio. Pasamos la aguja solamente con el hilo por esta que tenemos aquí a la derecha, hacia abajo. Y ahora tenemos que hacer lo mismo que antes. Vamos rellenando los huecos que tenemos en esta vuelta hasta salir por esta delica. Ya hemos salido por esta delica y ahora tenemos que añadir una y comenzar la siguiente vuelta. Pasamos la aguja por las que sobresalen y vamos añadiendo las delicas en los huecos hasta que terminemos y salgamos por aquí. Ya he puesto todas las delicas en los huecos. He salido por esta, de aquí nos ha salido el hilo y volvemos a hacer lo mismo que antes. Ponemos una delica y pasamos la aguja hacia la izquierda por estas 2 que tenemos aquí en diagonal, hacia abajo. La colocamos y ahora pasamos hacia la izquierda y luego hacia arriba por la que tenemos aquí. Tiramos un poquito del hilo y ya para comenzar la siguiente vuelta solo tendríamos que pasar la aguja hacia la derecha, hacia abajo, solo la aguja, e ir añadiendo otra vez las delicas en los huecos. Voy a hacer unas cuantas vueltas más para que veáis cómo queda la muestra, un poquito más grande. Después de haber hecho unas cuantas vueltas más para ver mejor cómo queda la muestra, tenemos que rematar los hilos. Pasamos este hilo que nos ha quedado por aquí solamente con la aguja hacia la derecha y vamos pasando a través de las delicas para alejarnos y después subimos y bajamos hacia la derecha y hacia la izquierda en diferentes sentidos para que nos quede más reforzado y cortamos con cuidado el hilo a ras. Quitamos la bolita del otro hilo que nos hacía de tope, pasamos la aguja hacia la que tiene aquí hacia su derecha y pasamos a través de diferentes delicas en diferentes sentidos para que se nos quede también reforzado este lado. Y después cortamos con cuidado el hilo a ras. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones.
Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.